Muy buenas a todos. Quería hacer una serie de vídeos hablando de una de mis pasiones, que es la música, y relacionándolo con la astrología. En el vídeo de hoy os voy a hablar de, uno de mis grupos favoritos, que es Pink Floyd, y de cómo la banda y sus integrantes están energéticamente eh, unidos y cómo se dio ese hito, porque, bueno, Pink Floyd es una banda con un enorme impacto, era una banda ya disuelta, con un impacto brutal, en un contexto histórico muy revolucionario y, bueno, es importante saber por qué se dio, eh, digamos que esa alineación planetaria, creando y dando lugar a uno de los mejores grupos de la historia del rock. Bien, Pink Floyd nace en medio de un contexto cultural muy fuerte, la famosa época hippie, en el año 1965, y es en este año cuando existe una configuración planetaria muy fuerte, que es la conjunción Urano-Plutón. Urano es un planeta de innovación, de visión futurista, hace contacto con Plutón, que es el de las transformaciones profundas. Entonces, pues esto supone un cambio de paradigma brutal en la sociedad, eh, una, pues, una reconfiguración de las mentes colectivas, es una ruptura de estructuras totalmente por ese Urano. Y en el contexto artístico, en el caso de la música, se produce el nacimiento de la psicodelia. Entonces, Pink Floyd es un grupo que encarna este movimiento muy bien, como ahora os contaré, y un estilo musical experimental que evoluciona de una manera muy estructurada debido a las energías de sus integrantes y a su sinergia. Entonces, supone un cambio de percepción a nivel musical, supone una rebeldía con unos tintes futuristas. Asimismo, en este año se está dando también un tránsito planetario muy fuerte, que es el de Neptuno, es el planeta que más tiene que ver con el arte y con los movimientos creativos, espirituales, y es ese planeta, estando en Escorpio, lo que da es un cambio profundo, oscuro, como una energía también transformadora, pero de idealización, de ir más allá, de trascender. Estos dos tránsitos, el de Urano en conjunción con Plutón y el de en Virgo, que se me había olvidado decirlo, y el de Neptuno, en este caso en Escorpio, son los, digamos, tránsitos principales por ser generacionales, por marcar cambios sociales más amplios, abarcan más años, son, digamos, los de mayor importancia que propician el nacimiento de esta maravillosa banda. La banda la forman Syd Barrett, Roger Waters, Richard Wright y Nick Mason. Syd Barrett tenía Sol en Capricornio, pero tenía un aspecto muy fuerte de Neptuno a su Sol y a su Venus, lo cual le daba una imaginación, se puede decir, limitada y una creatividad también desbordante, lo que le llevó a un uso desmedido y en exceso de las drogas y a su posterior salida del grupo. Roger Waters, Virgo,
con una mente muy analítica, es una persona muy conceptual, muy ordenada en las creaciones que ha hecho en Pink Floyd. Se podría decir que ha sido un ingeniero, un arquitecto conceptual en el grupo. Richard Wright es Sol en Leo, con ese corazón muy cálido, con un fuego calmado pero latente, siempre en el grupo, aportando melodías muy ambientales, muy cálidas para el grupo, siempre un poco sin llamar la atención, siempre acomodado al grupo, pero aportando siempre mucha nobleza y un carácter muy fiel y con un estilo también muy siempre en una sintonía muy acorde a lo que los demás integrantes, principalmente Roger Waters, le pedía. Y por último, Nick Mason, el batería, tenía Sol en Acuario y lo hacía como lo que le daba al grupo era ese aire innovador y experimental que, sin tampoco ser una batería muy predominante, sí que mantenía un estilo muy atmosférico y muy visionario, que es al final la energía que le daba miradas hacia adelante al grupo a lo largo de los años, haciendo que evolucionara de una manera magnífica con sus álbumes año tras año. Es en el año ya 1967 cuando, debido a las inconsistencias por parte de Syd Barrett, teniendo que incluso retirarse de conciertos debido a sus estados a causa de las drogas, es cuando la banda decide apartarlo y integrar al que sería el alma, el canal emocional en los siguientes años y en los posteriores álbumes, que era nada más y nada menos que David Gilmour. Un Sol en Piscis con una emocionalidad extrema en sus melodías de guitarra, un canal oceánico, unas guitarras, unos reverbs y unos delays totalmente líquidos en sus composiciones, daban al grupo un alma, le daban una emocionalidad neptuniana muy característica de Pink Floyd en posteriores discos a los de cuando estaba Syd Barrett. Era, pues, para mí ha sido uno de los principales, digamos, responsables de esta magnífica banda. Pero como os diré luego, ha sido la banda en su conjunto lo que hizo que fueran lo que fueron, ¿no? O sea, no es un único miembro, como en otras bandas sucede, que adopta el protagonismo opacando al resto del grupo. En este caso, David Gilmour es y era un tremendo guitarrista con una creatividad y unas melodías desbordantes de emoción, pero los otros integrantes también han sido partícipes, obviamente en su conjunto, de obras maestras como son The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here o Animals, The Wall. O sea, no solo se resume a un único integrante el éxito de Pink Floyd. Tras la entrada de David Gilmour, digamos que, para resumir, la configuración astrológica energética que conforma
a Pink Floyd sería el elemento de agua en Piscis con David Gilmour dándole alma al grupo, la tierra con Virgo de Roger Waters dándole mente, el fuego con Leo de Richard Wright dándole corazón, y por último el aire de Acuario de Nick Mason dándole estructura innovadora. Digamos que esto explica por qué Pink Floyd es capaz de transmitir alma, discurso, belleza e innovación. ¿Cuál sería, digamos que, la conclusión astrológica un poco y cronológica del grupo tras la fundación con Syd Barrett? Bueno, Syd Barrett al final lo que le dio fue una base muy sólida, muy estructurada, con ese sol en Capricornio, y al mismo tiempo una rebeldía creativa en sus composiciones muy psicodélicas. Entonces, digamos que sin Syd Barrett, Pink Floyd no tendría el concepto en una primera instancia cuando se fundó. Tras la posterior salida de Syd Barrett y la entrada de David Gilmour, si no estuviese David Gilmour o si no se hubiese dado su entrada, digamos que ese concepto previo establecido hubiera muerto por esa falta de alma. Con Waters, digamos que existía esa base de estructura conceptual, de análisis, de orden a nivel musical. Con Wright, pues con Wright no hubiera habido ese alma luminosa que proporcionaba, cálida, desde detrás, no opacada, sino dando confort en los teclados y creando ese ambiente musical tan necesario para mantener todo como un estado de protección, por así decirlo, musical. Y, por último, con Nick Mason, pues obviamente era el que le daba con esa batería el empuje hacia lo innovador, hacia adelante. Era el visionario, sin ser rebelde, sin ser transgresor, de una manera explícita, pero sí que daba el aire necesario para que la banda fuera hacia adelante, no quedándose estancada. Bueno, y por todo esto, para mí, Pink Floyd es una banda que se creó de una forma única e irrepetible por esa alineación de integrantes a nivel energético y astrológico. No es curioso que sea una banda que a día de hoy siga recordándose de una manera legendaria y emblemática y siendo, por así decirlo, referencia de miles de grupos. Yo soy una persona que escucha diariamente mucha música, estoy en plataformas como Spotify prácticamente todo el día y no paro de escuchar y de conocer grupos que están basados en muchos de sus discos y canciones como referencia a Pink Floyd. Entonces Pink Floyd marca una base de miles y miles de bandas que actualmente actualmente y en el futuro seguirán naciendo gracias a este grandiosísimo grupo. Dicho esto, no hay otra. Pueden haber grupos en los que los integrantes, en mayor o menor de medida, tengan más protagonismo. En el caso de Pink Floyd, sí que es verdad que la dupla Roger Waters y David Gilmour era lo más importante, pero era la sinergia energética de todos los miembros lo que
dio a la banda como fue. Bueno, en los siguientes vídeos seguiremos hablando de otras bandas, posiblemente de algún disco a nivel muy conocido a nivel mundial, y espero que os haya gustado. Un abrazo.